Nosotros aquí en España seguimos inmersos en la progresión hasta el incendio, en hacer enfriamiento de gases, en usar técnicas de progresión segura. Eh, Sabemos y estamos desde el GIE también estudiando otras opciones, pero a día de hoy es la técnica por excelencia, es el avance seguro enfriando gases y bueno, creemos que es una técnica efectiva, es lo que más se ha entrenado, de alguna forma se ha desvirtuado, pero queríamos intentar ver y analizar hasta qué punto el punta de lanza necesita, en los tipos de construcción que nosotros conocemos, la ayuda del bombero 2 para... Bombero 2 es la persona que va ayudando a punta de lanza. Eh, ¿Hasta qué punto le necesita para tirar y para avanzar, ¿no? Entonces vimos que en línea recta, haciendo muchas pruebas con mucha gente y ahora todavía más, y los datos no han variado, vimos que a 12, 14 kilogramos de resistencia, medido con dinamómetro, es cuando empezamos a notar ese frenazo, ¿no? En la lanza, en el avance. Empezamos a notar bastante resistencia. Hasta esos 12, 14 kilos, en función de la técnica, de la fuerza de la persona, también puede variar un poco. Hasta esos 12, 14 kilos vamos muy cómodos en punta de lanza. Estoy hablando en línea recta, en curva, como sea. 12, 14 kilos de resistencia. Nosotros definimos, un grupo de personas del grupo de incendios, definimos que era una resistencia que se podía trabajar con ella, ¿no? Entonces empezamos a hacer pruebas y vimos que esta resistencia en línea recta aparece cuando tenemos 8 o 10 metros de manguera de 45 milímetros, 3 capas desplegada, en carga, por supuesto. Cuando tenemos 15, 18 milímetros, 18 metros de manguera de 38 milímetros textil, o prácticamente despreciable cuando estamos usando tendidos de 25, por encima de 25 o 30 metros, para que aparezcan esos 12, 14 kilos, ¿no? Entonces vamos a analizar un poquito la realidad y a sacar conclusiones. Empezamos a hacer pruebas también para saber la resistencia que nos pone al avance un tendido con puntos de rozamiento. Entonces ponemos un camión, este es un camión, hacemos un tendido con un paquete Cleveland, y ponemos un punto de rozamiento potente, que es una viga metálica, es un suelo liso, un suelo de una cancha de frontón. Ponemos un dinamómetro y empezamos a tirar con el cabrestante del camión, que tira de una forma bastante lineal, no cambia mucho la velocidad, sí un poquito con la resistencia. Y grabamos cada uno de estos ensayos, si le podemos llamar de alguna manera. Lo hacemos bastantes veces con cada sistema, lo hacemos con tendido de 25 milímetros, lo hacemos con tendido de 45 milímetros, con tendido de 38, con un punto de rozamiento, con 2, en línea recta, y hacemos 3 medidas buenas para sacar una media. Como veis, tenemos aquí un dinamómetro, tenemos un cabrestante, lo que es el sistema se presuriza a 6 bares, y tiramos durante 15 metros que vienen marcados en el suelo para poder sacar luego unas gráficas de resistencias al avance de ese tendido, ¿no? Hay unos pilares metálicos, todo está acotado, empezamos a tirar, bueno, y esto nos da un registro, ¿no?, de los 3 que sacamos con cada sistema. Nos da un registro que sacamos una media de cada uno de los sistemas. Lo hacemos también con 2 puntos de rozamiento, como veis aquí, y con un solo punto de rozamiento. Entonces, con esto nos salen, podemos interpretarlo en unas gráficas compartidas, y en línea recta, por ejemplo, el tendido de 25 milímetros, como vemos, al principio prácticamente no pone resistencia. El dinamómetro, según el que uses, según las lecturas que haga por segundo y según lo fiable que sea, también va a marcar mejor o peor. Esto es un buen dinamómetro que hace 2 lecturas por segundo y bueno, tiene hasta 1000 kilos de resistencia, desde 2 kilos hasta 1000 kilos. Entonces, tenemos en ordenadas el esfuerzo en kilos y en abscisas la distancia, los 15 metros medidos, ¿no? Vemos cómo esos 10-12 kilos con el tendido de 45, pues corresponde a lo que nosotros habíamos estado midiendo hecho a mano.
para que aparezcan esos 12, 14 kilos en tendido en línea recta con el sistema de 38 y de 25 tenemos que avanzar bastante más. Con un solo giro de 90 grados ya esos 12 kilos nos aparecen con cualquier tipo de manguera, prácticamente con la de 25 a los 2-3 metros de girar, ya empezamos a tener esa resistencia que nos hace el avance incómodo. Con el tendido de 45 milímetros ya tenemos 33 kilos y con el tendido de 38, 16 kilos. Esto no imposibilita avanzar. Lo que hacemos es que avanzamos con muchísimo más trabajo, con muchísimo más esfuerzo, consumiendo más aire, con menos tiempo disponible por ese aumento de consumo. Entonces, un poco la búsqueda del rendimiento la empezamos haciendo mediciones lo más objetivas posible dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Esto no es ningún ensayo científico ni nada por el estilo, es dentro de nuestras posibilidades y contra nuestras limitaciones. Con 2 giros de 90 grados es muy curioso, porque ya incluso el tendido de 25 milímetros ofrece 37 kilos de resistencia frente a los 92 kilos de tendido de 45. Este es el punto en el que ninguno de nosotros es capaz de avanzar y al final tenemos que ir hacia atrás para poder gestionar ese tendido de alguna forma. Pero hasta aquí nos hemos dado un palizón del copón, como decimos aquí en España, ¿no? Y con estas tres gráficas de los tres sistemas en línea recta, por ejemplo aquí, para saber leerlo, en el tendido 25 tenemos las lecturas en línea recta, las lecturas con un punto de rozamiento y las lecturas con 2 puntos de rozamiento, y así con los otros dos diámetros. Ponemos una vivienda tipo, de lo que puede ser un edificio de viviendas aquí en España de 3-4 dormitorios. Tenemos la entrada, ponemos ahí al incendio, en el punto más desfavorable de la vivienda, donde más puntos de rozamiento vamos a tener para poder avanzar. Situamos a los bomberos en la puerta de entrada, al binomio. Cuando los 2 puntos de rozamiento están muy juntos, aquí están marcados con una especie de estrellitas, se comportan como uno solo. En realidad no, incluso ofrecen menos resistencia según la configuración que tengan que uno solo, ¿no? En este caso lo contamos como si fuera uno solo, empezamos a avanzar. Aquí es muy típico que el bombero 2 vaya muy pegado al bombero 1, incluso tocándole. Entonces esto viene un poquito a desmontar eso, a decirle a los compañeros y compañeras que se pueden separar, que podemos tener cierta libertad, sobre todo cuando tenemos visibilidad, estamos orientados. Aquí vemos ya que en el tendido de 38, el tendido de 45 ya ofrecen una resistencia de 18 y 37 kilos frente a los 11 del tendido de 25. Lo normal es seguir para adelante, tirar como toros de Miura. Llegamos al segundo punto de rozamiento y ya tenemos incluso en el de 25 milímetros 48 kilos de resistencia. Lo habitual es que cuando estamos en este punto nos encontremos, ¿no? Sintamos ese frenazo y le digamos al bombero 1 que espere, que nos vamos a poner de espaldas y vamos a seguir tirando. Lo intentamos una y otra vez, pero como el tabique no se mueve, como el ladrillo está bien fijado, no somos capaces de mover ese tendido. Al final aquí nos vemos obligados a gestionar este tendido, ¿no? A irte al punto de rozamiento, o bien te vas a la entrada a meter más manguera, que hubiera sido lo apropiado desde el principio, o te vas al punto de rozamiento, haces un pasamanguera, o sea, simplemente aportas más tendido al compañero para que siga avanzando. Y aquí, en este punto, ya el compañero está frente al incendio, tengo que seguir dándole manguera. Aquí nos vemos en lo que llamamos una encrucijada, ¿no? Si me voy a la entrada, ¿no? Voy a poner un poco la situación más real, más humo, calor. Si me voy a la entrada me estoy alejando mucho del compañero. Si me voy con él voy a tener que dar la vuelta para poder aportar más tendido. Y bueno, un poco esta situación en la que viene siempre la gente a contestar con que necesitamos ser más gente, ¿no? Y no quiero decir que no tengamos que ser más, porque obviamente con 3 personas en un interior para atacar un incendio se hacen mejor las cosas, son más seguras, podemos abordar más tareas como rescates, la reacción ante un accidente de un compañero, el movimiento de tendidos, por supuesto se va a repartir más el trabajo, pero lo que venimos a decir es que no es la única manera, ¿no? Que poner ahí una persona simplemente para que aporte tendido nos parece una
una pérdida de recursos. Esta persona, si está dentro del equipo de ataque, creemos que puede hacer muchas más cosas que el simple hecho de aportar tendido, ¿no? Y hay técnicas que nos ayudan a no encontrarnos en esa encrucijada, y lo que lanzábamos a nuestros compañeros aquí en España era esta pregunta, ¿no? Si esta era la forma apropiada de trabajar y bueno, que les íbamos a hacer una propuesta de algunas técnicas para mejorar un poco, ¿no? Un poco sabiendo las resistencias que nos pone el tendido, los esfuerzos que podemos asumir, aunque en momentos puntuales, por supuesto, podemos hacer el bruto, como no, pero la forma de base de trabajar debería de ser ahorrando un poquito de energía y para poder trabajar durante más tiempo, ¿no? y más seguro. El siguiente punto era analizar un poquito el tipo de viviendas que tenemos en España de forma general, y yo creo que podríamos incluso decir en Europa, ¿no? Empezamos a analizar paquetes de dormitorios, de vivienda de 2, 3 y 4 dormitorios, de 5 y de 6 también, pero al final llegamos a la conclusión de que era algo parecido a las de 4. A esto le hemos incrementado 40 viviendas más de 4 dormitorios. Son viviendas acotadas, de estudios de arquitectura, para ver un poquito los metros de media que avanzamos en una vivienda, los puntos de rozamiento, el número de puntos de rozamiento que solemos tener, un poco para sacar conclusiones, sobre todo también de cara a los entrenamientos, a la formación, que es un poco a lo que yo me dedico y es mi especialidad, porque hasta ese punto, hasta el punto de ponernos a analizar cuál es el contexto real, lo estábamos complicando en exceso. Luego hablaremos un poquito de eso. Entonces cogíamos la vivienda, poníamos el incendio en el punto más desfavorable para el avance, medíamos, contábamos los puntos de rozamiento que tiene cada vivienda, medíamos los metros de manguera desplegada hasta el centro de la habitación del incendio, como lo que vamos a necesitar hasta para rematar, que para atacar el incendio es incluso menos longitud de tendido. Medíamos la distancia entre puntos de rozamiento, importante, distancia entre puntos de rozamiento para ver cuántos metros había en línea recta. Si superábamos esa distancia en la que empezaba el bombero 1 a estar incómodo, línea recta, ¿no? Y el resumen, un poco muy resumido, por no sacar aquí la tabla Excel de datos, es que el 90% de las viviendas que estudiamos, de esas más de 80 viviendas, tienen entre 0 y 2 giros. 45% tienen un giro, el 40% dos. Por lo tanto, complicar en exceso los entrenamientos con más de 2 giros es algo que solo sirve para frustrar a la gente y no es para trabajar como trabajamos en la realidad, ¿no? Para entrenar como trabajamos en la realidad. La longitud media de progresión interior es solo de 13 metros. Esto quiere decir que hay viviendas de 16 metros, 17 metros de progresión, pero muchas también de 6, 7 metros, viviendas pequeñas de 2 dormitorios, que son muy habituales, de 3 dormitorios, con avances de 7, 8 metros. Por lo tanto, tampoco creo que tengamos que estar pensando en que mover un tendido de mayor diámetro durante una progresión de 13 metros sea para tirar las campanas al vuelo, ¿no? 18 metros de progresión máxima encontrada en el piso más desfavorable, en un piso de 4 dormitorios. He encontrado de 20, 21 en pisos de 6 dormitorios. En chalés, lo que son casas que están en una sola planta, también puede haber progresiones de 20 metros, 21 metros, pero normalmente la superficie se aprovecha mucho y las distancias desde la entrada a cualquier punto de la vivienda no son tan largas, ¿no? Entre puntos de rozamiento, este dato nos pareció muy interesante, entre puntos de rozamiento en ningún caso se generan más de 12, 14 kilos de resistencia, por lo que una de las conclusiones más contundentes que sacamos es que cuando vamos en línea recta, el bombero 2 no tiene por qué empujar la manguera, porque el bombero 1 va muy cómodo. Y algo que solemos hacer mucho es empujar esa manguera cuando vamos de bombero 2 y entendemos que el bombero 2 tiene muchas cosas que hacer. Aquí en España yo creo en casi todos los servicios, el bombero que usa la cámara térmica, el que tiene que enseñársela al bombero 1, el que tiene que hacer un poco las batidas, los rastreos con la cámara térmica, ver un poquito por dónde hay que tirar.
y creemos que no es necesario que haga ese esfuerzo que no se le saca rendimiento de empujarle la manguera al bombero 1. Sí que tiene que gestionar todos los puntos de rozamiento. Vamos a un punto de rozamiento, tendrá que acumular manguera, quedarse para pasar manguera, generar un coil, ¿no? O cualquiera de las técnicas que vamos a ver luego, ¿no?